¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si se oye bien? Si hay una buena transmisión de audio por el chat, por favor. Ya, excelente. Gracias por la confirmación, Juan. Gracias, María del Carmen. Gracias, Ricardo, por la confirmación. Ahora sí, comenzamos. A ver, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el webinar relacionado a ingreso y salida de mercancías. Mi nombre es José Gerardo Podestá. Voy a estar a cargo del desarrollo de este webinar. Si bien es cierto, vamos a hablar sobre un tema bastante básico en realidad para el comercio exterior. Es un tema que debemos tomar con pinzas en algunos detalles en particular sobre procedimientos que se contemplan dentro de la Ley General de Aduanas que son un tanto flexibles durante este proceso tanto de ingreso como en el de salida. Para comenzar, mencionaremos dentro de la Ley General de Aduanas el artículo 100, identificando los principales lugares que se encuentran habilitados para el ingreso o salida de mercancía. Como punto de partida debemos recordar algo. En la Ley General de Aduanas se menciona que la Administración Aduanera tiene toda la potestad para regular y registrar el ingreso tanto de mercancías, personas y medios de transporte. ¿Ok? Recuerden esto. La Administración Aduanera ejerce autoridad sobre el manejo del ingreso y salida de mercancía, empresas de transporte y personas. Pero ¿por qué vías es que realiza este tipo de actividad, este tipo de regulación para control aduanero? Para comenzar, de manera 100% directa, la Administración Aduanera regula el ingreso de mercancías. Cuando nos referimos a regular y registrar el ingreso de personas, la Administración Aduanera lo trabaja de la mano con migraciones. Y cuando hablamos de medios de transporte, la Administración Aduanera no trabaja sola, sino que trabaja de la mano con el MTC, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Pero ¿cómo es que se regula o se registra este ingreso tanto de mercancías, de empresas de transporte y personas? Existen lugares habilitados que en la Ley General de Aduanas aparecen en el artículo 2, es decir, aparecen en el glosario, en las definiciones básicas de la Ley General de Aduanas. Y aquí se hace mención a las zonas primarias. Las zonas primarias vienen a ser consideradas parte de nuestro territorio aduanero, bajo el cual la Administración Aduanera ejerce su potestad y control, donde la mercancía consignada en este espacio, aún no está bajo la jurisdicción del consignante o consignatario. ¿Ok? Recordemos entonces que zona primaria es territorio aduanero, considerado territorio internacional. Y es justamente a través de las zonas primarias donde se registra el ingreso y la salida de mercancías. Ahora, ¿cuáles pueden ser los espacios geográficos considerados plenamente zona primaria y autorizados para permitir el ingreso y salida de mercancías, medios de transporte y personas? En primer lugar, podemos mencionar a los puertos. Podemos mencionar también a los aeropuertos. Podemos mencionar a los terminales terrestres. Profesor, ¿por qué aparece vías? Porque así como tenemos los puertos, los aeropuertos y los terminales terrestres, también tenemos vías, como por ejemplo las vías férreas, que en la actualidad también sirven para poder trasladar mercancía. Además de ello, algo que se ha puesto muy de moda y de lo que se ha hablado bastante ahora último gracias al COVID-19, los centros de atención en frontera. ¿Ok? Los centros de atención en frontera. Entonces, si hemos mencionado que la Administración Aduanera regula el ingreso y salida de transporte, empresas de transporte, medios de transporte, esto lo puede hacer tranquilamente por puertos, aeropuertos, vías y terminales terrestres, al igual que por centros de atención en frontera. Mercancía
de la misma forma. Y cuando hablamos de personas, igual. ¿Ok? Solamente que hay un grado muy particular en el control de ingreso y salida de transporte, empresas de transporte, mercancía y personas cuando hablamos de centros de atención en frontera. A diferencia de los puertos, aeropuertos, terminales terrestres y vías férreas, los centros de atención en frontera tienen un tratamiento muy particular, un tratamiento muy especial. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es el punto principal de ello? En toda la Ley General de Aduanas, nosotros vamos a encontrar 6 grupos de regímenes aduaneros. 6 grupos de regímenes aduaneros, de los cuales solamente 5 grupos de regímenes aduaneros son regímenes aduaneros generales. Tenemos el grupo de importación, el de exportación, el de perfeccionamiento, el de depósito y el de tránsito. ¿Y cuál es el 6.º grupo que falta? No es un grupo de regímenes aduaneros generales. El que falta es el grupo de regímenes aduaneros de excepción. ¿Ok? De excepción. Y dentro de los regímenes aduaneros de excepción, que son 14 regímenes aduaneros, existe justamente este régimen. El registro de ingreso y salida de mercancías y personas en centros de atención en frontera. ¿Y por qué aparece como régimen de excepción? Aparece como régimen de excepción porque se permite la libre comercialización de mercancías y tránsito de personas en centros de atención en frontera solamente producto de un acuerdo firmado de manera bilateral entre los dos países que manejan este límite geográfico fronterizo, este centro de atención en fronteras, donde se concede la posibilidad de que haya un intercambio de mercancías, un intercambio comercial, con fines de que esa mercancía sea utilizada o consumida en ese espacio geográfico, más no para fines comerciales. Por ende, ahí tienes la excepción a la norma. Un tratamiento especial por parte de la Administración Aduanera ubicado en los centros de atención en frontera. ¿Okay? Ubicado en los centros de atención en frontera, que son considerados zona primaria, pero que tienen un tratamiento especial, a diferencia de los puertos, aeropuertos, vías férreas o terminales terrestres. Otro punto que también hay que mencionar y que es claro aquí en el artículo 100 es que la Administración Aduanera es la única entidad que va a regular ese ingreso y salida de mercancías, también por tuberías, por ductos, cables u otros medios, así como los provenientes de naufragio. Ejemplo, la exportación, por ejemplo, de gas natural, gas de camisea, sale por ductos, tuberías. Ahora, ¿por qué mencionan los provenientes de naufragios o accidentes? Porque también la Administración Aduanera es quien toma la decisión sobre ello, dado que es una situación de, digamos, manejo forzosamente orientado a una autoridad. Buenas noches, Betty, bienvenida. Recién hemos comenzado, no te preocupes. Entonces, ya hemos hecho la explicación del artículo 100, ¿ok? Hemos mencionado cuáles son los lugares habilitados, el por qué son lugares habilitados, hemos cruzado esta información con la información base del glosario de la Ley General de Aduanas, hemos mencionado el concepto de zona primaria, inclusive hemos ido un poco más lejos y hemos mencionado de estos espacios que son considerados lugares habilitados, cuál de ellos tiene un tratamiento de excepción, inclusive pertenece a un régimen de excepción. Estamos hablando del centro de detención en frontera. Y que hemos dicho no se rige tanto por la ley, sino por los acuerdos vinculantes que existen entre dos naciones que comparten un límite fronterizo donde tienen instalado el centro de atención en frontera por ambas entidades aduaneras, la administración aduanera de ambos países. Buenas noches, Adriana, Adolfo, Araceli. Ok, a ver, continuamos, chicos. Creo que me estoy explayando mucho, nos va a faltar tiempo. Ya son casi 7:40. Muy bien. Descarga y carga. Ya que conocemos cuáles son los lugares
habilitados para poder registrar de manera correcta el ingreso y salida de mercancías, personas y medios de transporte, lugares habilitados por la Administración Aduanera y contemplados en el glosario de la Ley General de Aduanas en el artículo 2, ahora nos toca revisar un poco de información sobre la descarga y la carga de mercancías. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 105, donde nuevamente en el artículo 105 se refuerza lo que hemos mencionado en el artículo 100. Solo la administración aduanera, ¿ok? Solo la administración aduanera es la única entidad competente que puede autorizar la carga y descarga de mercancías. No existe ninguna otra autoridad. ¿Por qué, profesor? Porque la carga y descarga de mercancías, en teoría, se lleva a cabo en zona primaria. ¿Y quién tiene toda la potestad y jurisdicción en zona primaria? Es la administración aduanera. Por conclusión, entonces, podríamos deducir que es el único ente competente para registrar la autorización o no de la carga y la descarga de mercancía hacia o desde nuestro territorio aduanero. ¿Okay? Inclusive no hacia territorio aduanero externo ni desde nuestro territorio aduanero. Tal vez inclusive solamente para permanecer temporalmente en ese espacio. Pero eso sí, recuerda nuevamente, los procedimientos de carga y descarga solamente se dan previa autorización de la administración aduanera, porque estos eventos, carga y descarga, se efectúan siempre dentro de una zona primaria. La zona primaria es territorio internacional. Quien tiene potestad y manejo en la zona primaria, solo la administración aduanera. Pero acá hay una excepción, un dato que vamos a mencionar más adelante. La excepción me dice que la administración aduanera también podría autorizar la carga y descarga en zona secundaria. ¿Ok? Ojo, hay una excepción. Y me dicen, excepcionalmente, la administración aduanera podría autorizar la carga y descarga en zona secundaria. Esto dependiendo de qué. Quizás un caso fortuito de fuerza mayor o previa coordinación por una solicitud especial. ¿Como cuál, profesor? Por ejemplo, ¿el proceso de carga y descarga se podría dar en una zona secundaria? ¿Sí o no? Sí. ¿Bajo qué situación? La mercancía viene en un buque. No va a llegar al puerto de destino indicado. ¿Por qué? Por temas de combustible o por algún efecto del macroambiente externo que va a afectar, no sé, hasta climatológico tal vez. Va a impedir que el recorrido sea hasta el punto de destino que se había fijado. Pero existe un punto previo a ese que es considerado zona primaria, que es el puerto de destino. Pero que este puerto es considerado territorio nacional, zona secundaria. ¿Podría darse la posibilidad de que se autorice la carga y descarga en este espacio? Sí, así es. Podría darse la posibilidad. Y ojo, no solo estoy hablando de mercancías, también estoy hablando de personas. Por ejemplo, viene un crucero, trae pasajeros, supuestamente deberían callar en Chucuito, no va a llegar, problemas climatológicos, etcétera. Profesor, no va a llegar a zona primaria. Por motivo de fuerza mayor, va a tener que llegar a una zona secundaria probablemente y descargar ahí, ¿no? Y tendrán que bajar los pasajeros. Pero esto previa autorización de la administración aduanera, pero es un caso muy específico, ¿no? Muy excepcional. Y para sacar a flote también esta información, ninguna autoridad bajo responsabilidad puede permitir la carga de mercancías sin autorización de la administración aduanera. ¿Ok? La administración aduanera también debe permitir, también debe considerar la autorización para que se pueda cargar una mercancía. Sin autorización no se puede llevar a cabo esta tarea. Todo pasa por autorización directa de la administración aduanera. ¿Por qué? Todos estos eventos de lo que estamos hablando de ingreso y salida de mercancías se dan necesariamente en lugares habilitados denominados zonas primarias.
Y en zona primaria, territorio internacional, la administración aduanera es el único ente competente para autorizar, tanto de carga como descarga, estiva como desestiva, consolidación, desconsolidación. Yendo un poco más lejos, ¿cómo se hace el proceso de entrega y traslado de una mercancía? Esto lo conocemos también porque lo hemos trabajado en algún momento con los regímenes aduaneros clásicos, el de importación definitiva para consumo y el de exportación definitiva. ¿Cómo lo hemos visto? En cuanto a entrega y traslado de mercancías, sencillo. El transportista o el representante de este transportista internacional siempre entrega la mercancía en el punto de destino, en el puerto de destino, en el aeropuerto de destino, en el terminal terrestre de destino. Pero este transportista entrega la mercancía sin que haya una obligatoriedad de trasladar esa mercancía a algún otro recinto de manera temporal, ¿ok? Algún otro recinto, no sea un almacén temporal. La carga se entrega en el lugar designado, que es el puerto de destino. Hasta ahí llega la responsabilidad de la empresa de transporte internacional. Ahí también cesa la cobertura de tu seguro, el cual cubría solo el traslado internacional. La carga se entrega en ese lugar designado, previo al arribo de la carga, por el dueño consignatario debería establecerse, ¿qué cosa? El direccionamiento. ¿Qué es el direccionamiento? Previo a que llegue tu mercancía, producto de la importación para consumo, tú ya sabes a cuál de los puertos va a llegar, cuál es el puerto de destino. Pero también sabes que la obligatoriedad de ese transportista internacional termina cuando te entrega la mercancía en el puerto, cuando descarga la mercancía. La cobertura del seguro internacional también cesa, se detiene en ese momento, cuando el buque encalla y en este caso el agroapórtico descarga el contenedor. Ahora, el traslado temporal a un almacén ya corre por cuenta del importador. Pero pregunta, ¿a qué almacén? Se supone que cuando tú has declarado de manera electrónica la DAM, acogiéndote a la destinación aduanera de importación para consumo para esta mercancía que estaba por llegar, en ese momento también has consignado en la DAM, en el formato A, el direccionamiento. ¿Qué es el direccionamiento? Has elegido uno de muchos almacenes temporales oficiales autorizados por la Administración Aduanera. Y es más, la administración aduanera te entrega los datos o te da la información de los almacenes oficiales autorizados. Y yendo un paso más allá, te dice en qué se especializa cada uno de esos almacenes, dependiendo de la naturaleza de tu mercancía, y es ahí donde tú decides a qué almacén temporal vas a direccionar esa mercancía. La administración aduanera no te dice a dónde direccionar, eso lo decides tú y tu agente de aduana. ¿Por qué? Acuérdate que los almacenes temporales, así como los depósitos aduaneros, son empresas privadas, son agentes económicos autorizados. El principal fin de esa empresa privada es perseguir la generación de rentabilidad del negocio, lucro, ganancias. Solamente que trabaja subordinado a la administración aduanera porque presta servicios aduaneros en zona primaria. Pero la finalidad de esa empresa es generar lucro. Por ende, la administración aduanera no puede decirte, ¿sabes qué? Tienes que irte a tal almacén. ¿Por qué? Estaría siendo imparcial en la forma en la que trabaja. Estaría favoreciendo de manera directa a una empresa privada. ¿Ok? Por ende, tú eres el que hace el direccionamiento, de acuerdo a la naturaleza de tu mercancía. Si es mercancía perecible, carga peligrosa, probablemente no sean animales vivos, contenedor frigorífico, reefer, tú eres quien hace el direccionamiento. Entonces, la responsabilidad aduanera del transportista o su representante en el país termina con la entrega de esa mercancía al dueño consignatario en el punto de llegada, en el puerto de destino, en el aeropuerto de destino, en el terminal terrestre de destino. Luego de ello, la mercancía es trasladada a un almacén aduanero en los casos que establece el reglamento.
O sea que no siempre va a ser trasladada a un almacén aduanero. ¿Por qué, profesor? Porque existe el artículo 107 que nos habla de la autorización especial de zona primaria. Nos habla de una autorización especial de zona primaria. ¿Cómo así, profesor? ¿A qué se refiere esto? A que la administración aduanera, ¿ok? A solicitud del dueño, consignatario o del importador, de acuerdo a un caso establecido muy puntual y preciso en el reglamento, podría solicitar de manera especial que le permitan trasladar las mercancías a locales que están en zona secundaria, pero que temporalmente van a ser considerados zona primaria. ¿Ok? Pero ojo, la administración aduanera te dice, muy bien, en teoría esta mercancía debería irse a un almacén temporal, que es zona primaria, pasar ahí el canal de control rojo, etcétera, etcétera. Pero ojo, he recibido una solicitud por parte del dueño consignatario, el cual alude a que por tal y tal motivo que figura en el reglamento, requiere que le permitamos de manera temporal, ¿ok? De manera temporal, trasladar esas mercancías a su propio local y que temporalmente ese local sea considerado zona primaria. La administración aduanera te va a decir, muy bien, vamos a descargar esa mercancía y la vamos a llevar a tu local. Temporalmente tu local va a trabajar como si fuera una zona primaria. Esto a solicitud tuya, debido a que, no sé, por ejemplo, estoy trayendo mercancía que es, digamos, caso extremo, bastante inocua y es carga a granel, ¿ok? Que yo la traslade a un almacén temporal, en el almacén temporal, que se rompe el precinto de seguridad, que se abre ese contenedor y se inspeccione físicamente la mercancía, ya está llevando a que haya una contaminación, porque es carga a granel. Por ende, podría solicitarle a la administración aduanera que te permita, como caso especial, trasladar ese contenedor con carga a granel. Como ejemplo, puede ser cualquier otro tipo de carga siempre y cuando el reglamento lo apruebe. Trasladarlo a tu local, porque en tu local indicas que cuentas con todos los requisitos mínimos para mantener a raya cualquier proceso de contaminación de esa mercancía. La administración aduanera, vía la justificación que estás planteando, te autoriza considerar tu local temporalmente como zona primaria para que se lleve a cabo ahí el aforo físico. Pero la administración aduanera tampoco es tan confiada. Te dice, muy bien, yo voy a conceder ello y voy a enviar al vista de aduana a tu local. Ahí pasará el canal de control rojo, se te entregará quizás el visto bueno o se te levantará una duda razonable. Pero tú como consignatario dueño que has presentado la solicitud para considerar y autorizarte de manera especial la calificación de zona primaria, pero de manera muy breve, ese espacio geográfico que es tu almacén, tú vas a ser el responsable, tú vas a asumir todas las obligaciones de un almacén aduanero. Tú vas a asumir todas esas responsabilidades, toda esa obligación como almacén aduanero. Establecido, claro, esto en el decreto legislativo. ¿Qué quiere decir? Cualquier situación o hecho inesperado que suceda ahí es responsabilidad del almacén. En este caso, si es tu almacén, cualquier mal manejo, cualquier por ahí desliz o lapsus que suceda al momento de llevar a cabo la inspección física o el aforo, va a ser total y completa responsabilidad del importador o consignatario que solicitó la autorización especial de zona primaria. Si aceptas eso, no hay mayor problema, se te concede la posibilidad de considerar solo de manera temporal, solo de manera temporal, ese espacio como zona primaria. Seguimos. La transmisión de información a cargo de los almacenes aduaneros. ¿Qué implica esto en el artículo 108? Hace un rato te mencioné que los almacenes aduaneros eran operadores de comercio exterior.
Y eran operadores que obviamente necesitaban la autorización de la Administración Aduanera y de la SUNAT para poder trabajar prestando este tipo de servicios. Los almacenes aduaneros están obligados a cumplir todos los requisitos exigidos en la Ley General de Aduanas, como obligaciones a los operadores de comercio exterior. Entonces, si los almacenes aduaneros están subordinados a la autoridad aduanera, a la administración aduanera, y no pueden cargar ni descargar, no pueden permitir el ingreso ni tampoco la salida de mercancía de manera libre, sino previa autorización de la administración aduanera, más aún considerando que el almacén es zona primaria y la zona primaria tiene la total potestad y manejo de la administración aduanera, no dice del almacén, sino de la administración aduanera. ¿Qué es lo que sucede? Todos los almacenes deben de transmitir información en tiempo real, información relacionada con la carga que están recibiendo o con la carga que deberían de recibir, indicando los plazos que establece el reglamento para el ingreso, salida o permanencia de esa mercancía en el almacén. Y todo esto en base a las condiciones que establece la administración aduanera. Por ejemplo, vas a hacer una exportación, presentas tu declaración electrónica de la DAM. Mientras estás trabajando la declaración electrónica de la DAM, en paralelo estás trabajando con el agente de carga para conseguir el flete internacional y que te entreguen finalmente conocimiento de embarque. Claro, primero pasarás por la matriz, luego el booking, luego el draft y finalmente conocimiento de embarque. Tan pronto termines la declaración electrónica de la DAM, la administración aduanera te va a responder. Si ha sido bien llenada, te va a poner la numeración y la fecha de numeración. Y adicional a ello te va a indicar para cuándo debes de presentar los documentos originales. Con esa información, con esa información, el agente de aduana del exportador ya debería ir buscando los documentos originales, la factura, el conocimiento de embarque, imprimir la DAM, ¿ok? Y ya debería pensar en internar la mercancía en un almacén. Es decir, al momento en que declaraste de manera electrónica la DAM, había una sección en el formato A de la DAM donde tú colocabas el direccionamiento de carga a un almacén. Si la administración aduanera numeró y te puso la fecha de numeración en esa DAM, quiere decir que autorizó el traslado de tu mercancía a ese almacén. Por ende, tan pronto sea numerado la DAM, a partir del día siguiente, empiezan a correr 30 días calendario para que la mercancía finalmente haya sido despachada, para que la mercancía finalmente haya sido embarcada, haya salido finalmente del puerto de origen. Pero el siguiente paso consiste, después de haber hecho la declaración electrónica y recibir la numeración, fecha de numeración, el hecho de que juntes los documentos originales y se los presentes a la administración aduanera, pero por otro lado que hagas el direccionamiento de carga al almacén. La administración aduanera ya se comunicó con el almacén. El almacén ya sabe que la administración aduanera ha autorizado que el almacén pueda temporalmente resguardar tu mercancía. Así que trasladas la mercancía al almacén con un flete local. El almacén no está confiado, te va a pedir antes de que ingreses que pases por una balanza. ¿Para qué? La nota de taraja. Para verificar realmente que la información que aparece en tus documentos, en el manifiesto de carga, sea la misma información que ellos pueden verificar en esa balanza. Ingresa la mercancía, se te asigna el canal de control. Ahora recuerda que el canal de control también lo puedes solicitar o lo puedes cambiar. ¿Sí, profesor? Claro que se puede hacer esto antes de que te asignen el canal. Pero eso sí, si ya está por asignarte el canal y sabes cuál va a ser, puedes solicitar un cambio siempre y cuando el control sea mucho más riguroso, de verde a naranja a rojo, de verde a rojo. Pero no puedes cambiar a un canal mucho más leve, uno más flexible.
Dentro de ese almacén, tu mercancía va a estar consignada temporalmente ahí en espera de dos cosas. Una, de que la administración aduanera le autorice al almacén retirar esa mercancía porque ya llegó el medio de transporte con el cual vas a embarcar la mercancía. Y número dos, está en espera de que llegue el vista de aduana, probablemente si te salió el canal rojo, para que lleve a cabo el aforo físico y finalmente cierre el contenedor con el precinto de seguridad. Pero este almacén te ha permitido el ingreso solamente porque la administración aduanera lo ha autorizado y te va a permitir la salida o el retiro de tu contenedor del almacén rumbo al operador de puerto solo cuando tú le informes a la administración aduanera con el manifiesto de carga de que ya está llegando la empresa de transporte y que necesita retirar la mercancía del almacén. Así que de una u otra forma, date cuenta, el almacén, para permitir el ingreso y la salida de tu contenedor, de tu mercancía, necesita la comunicación directa o la transmisión de información, no por parte tuya, sino de la administración aduanera. Así de importante es el manejo de la administración aduanera en zona primaria. La responsabilidad por el cuidado y control de tu mercancía. A ver, desde que internas el contenedor o tu mercancía en el almacén, tú ya puedes considerar de que la mercancía se encuentra en zona primaria. Al encontrarse en zona primaria, ¿qué puedes deducir? Ya se encuentra en territorio internacional. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Está bajo la jurisdicción de la administración aduanera, bajo el resguardo y protección del almacén aduanero. Ahora, ¿a qué se refiere el artículo 109 en el que me habla de responsabilidad por el cuidado y control de mercancías? Me dice que los almacenes o los dueños o consignatarios de esta mercancía van a ser responsables por el cuidado y control de la mercancía desde que fue recibida en el almacén. ¿Ok? También van a ser responsables por la falta, pérdida o daño de mercancías recibidas, pero no va a existir responsabilidad en los siguientes casos. ¿Qué quiere decir? El riesgo puede ser compartido. ¿Por qué? El daño o perjuicio del contenedor o la mercancía en el contenedor puede deberse a un error del almacén, como puede deberse también a un error del consignante o consignatario. Pero no existirá responsabilidad en los siguientes casos. Un caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado. ¿Cómo? El contenedor estaba apilado en el cuarto nivel, como ves en la imagen. Hubo un temblor, terremoto, se cayó el contenedor, se partió, se malogró la mercancía. Caso fortuito. Causa inherente a las mercancías. Era carga perecible. No la colocaste de manera correcta en el contenedor. Inherente a la mercancía. O sea, no hay nada que hacer acá. No es responsabilidad del almacén ni tampoco del consignatario. Es propio de la mercancía. Falta de contenido debido a una mala condición de envase o embalaje. Esto también no es responsabilidad del consignatario ni tampoco del almacén. ¿Quién es el que envió la mercancía? Tu proveedor, el consignante. Entonces, él es el que tenía que haber asegurado las buenas condiciones físicas del envase, empaque o embalaje. Daños causados por acción atmosférica. Ahora que estamos entrando en invierno, hay mucha mayor humedad. Al haber un exceso de humedad, muchas de las mercancías son expuestas a este tipo de factor externo, este cambio climático, el cual puede generar que la mercancía, dependiendo de su naturaleza, pueda oxidarse, pueda tener moho, hongos. Son casos bajo los cuales no existe responsabilidad, ¿no? Casos ajenos, externos. Y todo traslado de mercancías a un almacén aduanero está contemplado en el presente capítulo, efectuado de acuerdo a las condiciones, formalidades. Bueno, tú haces el direccionamiento de tu mercancía a un almacén. A ver, pregunta de Carla, me dice, buenas noches, profesor, una consulta. Si la empresa a la que le compro el producto me da la opción de hacer el envío por DHL o FedEx, ¿me evitaría de hacer todos estos trámites que usted comenta? En efecto, Carla,
no harías todos estos trámites porque cuando trabajas con DHL o FedEx, que son agencias de envío rápido, el procedimiento es simplificado, ¿ok? Es simplificado. Hace un instante mencionábamos a los operadores de comercio exterior y hemos mencionado también los regímenes aduaneros. Hemos mencionado regímenes aduaneros generales, pero también regímenes aduaneros de excepción. Tal como vimos, el intercambio en zonas fronterizas es un régimen de excepción. Al igual que la importación, en este caso que tú realizarías por DHL o por FedEx, también es un régimen aduanero de excepción, es decir, tiene un tratamiento especial. ¿Y cuál es? Que DHL o FedEx que mencionas aquí se encargarían de realizar todos los procesos. Es como si DHL y FedEx tuvieran el agente de carga, el agente de aduana, el almacén, todo en uno. Pero también el monto que te cobran es un paquete mucho más amplio, ¿no? Más completo. Eso sí, el beneficio es que hay una declaración simplificada de promedio. No necesitas contratar a un agente de aduana para hacer esa declaración. Adolfo me dice, profesor, usted indicó sobre la DAM, si se la presentamos al almacén, ¿qué sucedía? En realidad, Adolfo, lo que sucede es que cuando tú vas a hacer una exportación e ingresas tu mercancía al almacén al cual ibas a direccionar la carga, ¿ok? Tú previamente, antes de enviar tu mercancía, tu contenedor al almacén, tenías que haberle avisado a la administración aduanera con tu declaración electrónica de la DAM a cuál de los almacenes aduaneros oficiales autorizados vas a direccionar la carga. Si la administración aduanera te ponía la numeración y fecha de numeración, es porque ya estaba probando que tu mercancía sí puede ser trasladada a ese almacén que elegiste, a donde direccionar la carga. Y la administración aduanera ya le informó a ese almacén. Por ende, ahora es mucho más sencillo de que con la numeración puedas llevar tu mercancía hacia ese almacén sin ningún problema, el cual ya está al tanto de que tú vas a ingresar la mercancía. Pero tampoco el almacén es tan confiado como te dije, te va a decir, ¿sabes qué? Voy a revisar tu manifiesto de carga, voy a revisar tu guía, dame todos los documentos de transportista, muy bien, pasa por esa balanza, peso bruto, peso neto, tara de camión, etcétera. Eso es la nota de tara. Si veo que la información es la que está en tus documentos y en el manifiesto, ingresa porque la administración aduanera ya me había dicho que tú ibas a ingresar temporalmente. Tú habías direccionado la carga a este almacén. Seguimos, si no nos va a faltar tiempo, son 8:07. El manifiesto de carga. ¿Por qué hacemos mención a este documento? En realidad, chicos, sucede algo muy especial, algo muy particular cuando hablamos de este documento. ¿Ok? En realidad, el manifiesto de carga viene a ser el documento inicial para todo proceso de comercio exterior. ¿Ok? La mayoría piensa que es la DAM o piensa que es el conocimiento de embarque. No, señores. Todo comienza con el manifiesto de carga. Es como si fuera la partida de nacimiento, el documento primigenio para iniciar tus procesos de tanto ingreso, salida de mercancías. ¿Ok? Este es el documento inicial con el que comienza todo. Este es el documento con el que inicia todo. ¿Qué información tiene el manifiesto de carga? El manifiesto de carga lleva información completa justamente sobre la mercancía. ¿Relacionada a qué? Información del cuál es el medio de transporte, el tipo de mercancía, la cantidad de la mercancía, las unidades de medida, la cantidad de bultos, el tipo de bultos, el peso. Y en la actualidad se incluyen dos datos más, que en el año 2018 se actualizaron, que no aparecían. Los datos del consignatario o dueño de la mercancía y también los datos de la descripción detallada de la mercancía. ¿Por qué, profesor? Porque a medida que fue pasando el tiempo, ¿ok? Se hizo mucho más frecuente el proceso de movilización de carga internacional. Por ende, tenía que haber mucha mayor agudeza por parte de la administración aduanera para asignar un canal de control. Y por ello es que se requerían mucho más datos para tomar esa decisión, no solamente los datos que aparecían en tu declaración electrónica. Por eso se autorizó el hecho de que el manifiesto de carga en la actualidad también consigne a detalle
la descripción de la mercancía, no solamente descripción física, ¿ok? Sino también la descripción del uso de esa mercancía. Pero ¿por qué tanto, profesor? Descripción física, descripción del uso. ¿Esto es por qué? Porque recuerda que también cuando trabajamos con el Arancel Nacional de Aduanas de la versión 2017, que es la última versión actual, cuando buscas tus partidas arancelarias, ¿ok? Para una mercancía, tienes dos opciones. Si buscas la partida arancelaria por las características físicas de la mercancía, lo haces entre el capítulo 1 y el capítulo 83. Entre el capítulo 1 y el 83 está toda la descripción de las mercancías en base a las características físicas y descripciones más resaltantes del aspecto físico de la mercancía. Pero si buscas entre el capítulo 84 y el capítulo 97, la descripción de la mercancía está en base al uso o la función que cumple. Por ende, es importante que en el manifiesto de carga también consideres esa información, no solo las características físicas, sino también el uso de esa mercancía, y acompañada de qué dato adicional, de los datos del importador o el exportador. Este documento es el inicial para todo el procedimiento de comercio exterior. Se lo entregas a la gente de carga y te trae conocimiento de embarque. Se lo entregas a la gente de aduana y te trae la DAM. Cuando haces una importación, es el primer documento que vas a tener que presentar para iniciar con tu declaración aduanera de mercancías, para iniciar con tu destinación aduanera. Acuérdate siempre de eso. Y también tiene plazos. ¿Cuáles son los plazos para la transmisión de información del manifiesto de carga de ingreso? ¿Ok? Ojo, de ingreso. Cuando hablamos de vía marítima, para una carga que viene contenerizada, hasta 72 horas antes de que llegue el medio de transporte, es posible presentar ese manifiesto de carga. Hasta 72 horas antes de que llegue el medio de transporte marítimo, siempre y cuando sea una carga contenerizada. Cuando hablamos de vía marítima, pero para carga no contenerizada, el plazo ya no es de 72, se reduce a 24 horas antes de que llegue el medio de transporte. Vía aérea se reduce aún más. Solamente tienes 4 horas antes de la llegada del medio de transporte. Y en las demás vías, entre comillas, transporte terrestre y vía férrea, hasta antes de que llegue el medio de transporte. No hay un periodo de tiempo establecido. La norma solamente dice antes de que llegue el medio de transporte. En este caso, ¿cuáles se consideran? Como ejemplo, el transporte terrestre y el transporte por medio de vía férrea. Este que ves aquí es el esquema para un proceso de manifiesto de carga de ingreso. ¿Cómo? El manifiesto de carga desconsolidado es presentado mientras la mercancía está en travesía. Acuérdate que se presenta antes de que llegue el medio de transporte. Se anuncia el arribo o la autorización de la descarga. Por otro lado, ¿qué hace el operador de puerto? La nota de tarja de la mercancía. Se termina de hacer la descarga y se autoriza la salida del puerto rumbo a dónde? Al almacén temporal. En ese momento, ya no se trabaja nota de tarja, se trabaja el ticket de balanza o el ticket de salida. ¿Por qué, profesor? Si te das cuenta, hay un doble control. La nota de tarja, cuando se retira la mercancía del buque, cuando se hace en este caso el desconsolidado de la mercancía, nota de tarja, control, y también hay un ticket de balanza que también es un control al momento en que sale la mercancía del puerto rumbo al almacén. ¿Y qué sucede en el almacén? También la desconfianza es enorme. El ingreso de la carga al almacén está condicionada ¿a qué? A una nueva tarja al detalle. Profesor, ¿pero por qué tarja? Tarja, ticket de balanza. Acuérdate que cuando tu mercancía está en zona primaria, está bajo la jurisdicción de la administración aduanera. Es decir, cualquier hecho que pueda ocurrir por una eventualidad originada por parte de un operador, la responsabilidad va a ser por parte de ellos. ¿Cómo así? El almacén.
No utiliza la nota de tarja al detalle, permite el ingreso libre del contenedor. Abro el contenedor en el almacén y la mercancía no está completa. ¿Quién es el responsable? El almacén, porque no reportó absolutamente nada. Llega la mercancía, se descarga del buque. Eran 3 contenedores, llegaron 2. La nota de tarja dice solamente 2. Uno se cayó por la borda. Autorización de salida y no hay un ticket de salida. Yo podría decir al almacén están llegando solamente 2. ¿Qué pasó con el tercero? No, es que no hay un ticket de salida. ¿Responsabilidad para quién? Al puerto. Acuérdate que mientras estés en zona primaria tienes que ser bastante desconfiado, ¿ok? Así suena mal el término, tienes que ser demasiado burócrata. Papelito manda. Acuérdate siempre de ello. Ahora, entrega y embarque de mercancías. El exportador entrega la mercancía al depósito temporal, el depósito temporal del transportista internacional, donde lo hace en el concesionario del puerto o aeropuerto, a fin de ser embarcada con destino al exterior, asumiendo la responsabilidad hasta la entrega. Esto lo mismo que hemos mencionado hace un instante. Transmisión de información por el transportista. Este también es un punto importante. Acuérdate de esto. ¿Cómo se hace la transmisión de información por el transportista o su representante y el agente de carga? Cuando se trata de vía marítima, es hasta 24 horas antes de que arribe la nave. Marítimo, 24 horas antes de que arribe. ¿Ok? Es distinta a la situación que hemos visto aquí. Este es para plazos para la transmisión de información del manifiesto de carga de ingreso. Este es para el manifiesto de carga de ingreso. Estos plazos que ves acá son la transmisión de información por el transportista o su representante y el agente de carga internacional. ¿Para qué? Para el arribo. En este caso, en la vía marítima, tienes 24 horas antes de que arribe la nave. ¿Cómo qué? Como plazo para presentar el manifiesto. En la vía aérea, hasta 2 horas antes de que llegue la aeronave para avisarle a la administración aduanera con manifiesto de carga. Y cuando se trata de un transportista cuyo representante en el país transmite la información, ¿ok? En 12 horas siguientes a su ocurrencia también puede darse esa situación. Pero solamente, ¿ok? Solamente al término del embarque, dentro del plazo de 12 horas de ocurrido el evento o la eventualidad bajo la cual se hizo este procedimiento. Transmisión de la información en el depósito temporal. Cuando la mercancía ingresó a tu depósito temporal o al almacén temporal, ¿qué es lo que sucede? Esa mercancía es recibida, que es la recepción de la mercancía, entre otra información incluye el ingreso del vehículo con la carga local, antes de transmitir la relación de carga a embarcar. ¿Qué quiere decir? Se registra el ingreso tanto de la mercancía como el del vehículo. Por eso es que existe una nota de tarja, peso bruto, peso neto y la tara del camión. Eso antes de transmitir la relación de la carga que se va a embarcar. Número 2, la relación de la carga que se va a embarcar, que entre otra información también puede incluir la salida del vehículo con la carga del local, en este caso del almacén temporal. También hay una nota de tarja. ¿Cuánto pesaba el vehículo vacío cuando ingresó? Tanto, tara de camión. ¿Cuánto pesó con el contenedor cerrado con el precinto de seguridad ahora que se va del almacén temporal al operador de puerto? Pesa tanto. Muy bien. Transmito esa información como depósito temporal o almacén temporal. ¿A dónde? A la administración aduanera. Y al consignante le estoy entregando la nota de tarja como documento probatorio para que cuando este medio de transporte salga del almacén y se va al operador del puerto, el operador del puerto le diga, un momentito, acá también vas a pasar un control. Acá hay un ticket de balanza para que ingreses. Pero acá tengo mi nota de tarja. No, esa nota de tarja es para que se lave las manos el almacén. Yo no sé qué es lo que puede haber ocurrido en ese flete local cortísimo entre el almacén y el puerto. Yo no sé si has roto el precinto de seguridad, lo has clonado, pesa lo mismo, ha habido un hurto, el preñado, etcétera.
Así que acá en el operador de puerto también vas a someterte a un control. Pasa por esa balanza. A ver, tara, peso bruto, peso neto, documentos, muy bien. Aquí tienes, ticket de balanza. Ticket de balanza, nota de taraja, ¿dicen lo mismo? Sí, no pasa absolutamente nada. Libres de responsabilidad tanto el almacén como el operador del puerto. No coincide la información que salió del almacén con el del operador del puerto. Felizmente no has ingresado todavía al puerto. Anda, resuelve tu problema con la empresa de transporte local. Algo ocurrido entre el almacén, la empresa de transporte local, hasta antes de que ingreses al puerto. Profesor, es una importación. En la importación, el operador de puerto que te ha entregado, el ticket de balanza. Salió la mercancía y está rumbo al almacén y el almacén te dice, un momento, yo no confío tanto en tu ticket, vas a pasar por aquí, vamos a emitir una nota de taraja. Uy, mira, no pesa lo que debería. ¿De dónde saliste? Del operador de puerto. Y ahí el peso sí era el ideal. ¿Qué pasó? Algo ocurrió en el flete local. Bueno, subsana esa eventualidad, no vas a ingresar al almacén. Porque si ingresas con un peso menor o mayor al que indican los documentos y me ha dicho la administración aduanera o me ha informado o autorizado, el problema después es mío. Porque mientras estés en zona primaria, sea el almacén, el depósito o el operador de puerto, la responsabilidad completa es la del operador. Así que, tremendo lavado de manos, ¿no? Lo Poncio Pilatos. Cada uno salva o salvaguarda su propia responsabilidad. Y aquí tienes los plazos para la transmisión de la información. Oh, caballeros, señoritas, siendo ya las 8:20, creo que nos hemos excedido un poco. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Espero podamos vernos muy pronto en un webinar relacionado al mismo tema porque nos ha quedado cortísimo el tiempo. Por mi parte, les agradezco la asistencia a este evento. Dudas, consultas que puedan tener, el área académica de CAMEX les va a compartir la presentación. Por mi parte ha sido todo. Que pasen una linda noche y estamos en contacto por LinkedIn. Hasta pronto, chicos. Nos vemos.